Crees que perteneces a este lugar. No eres más que una muchacha cualquiera. El duque verá a través de ti tarde o temprano. Los pasos resonaban sobre los suelos de mármol de la mansión Linfield, ocultando un engaño que estaba a punto de sacudir a toda la alta sociedad. Un poderoso duque, vestido con lana vasta y lino áspero, permanecía sin ser reconocido en la sala de estar de su prometida. Lo que escuchó desde las sombras jamás debió llegar a sus oídos, un secreto empapado en traición. Arthur Cavendish, el imponente duque de Ashbourne, poseía una fortuna descomunal, propiedades que se extendían por 3 condados, y un cinismo profundamente arraigado hacia la institución del matrimonio. De vuelta en tierras inglesas tras una década navegando las aguas políticas más traicioneras del continente, Arthur se encontró atado a un contrato que él jamás había firmado. Su difunto padre, en un arranque de lealtad mal entendida hacia un viejo camarada, había comprometido a su único hijo con la hija mayor del barón Thomas Lenfield. Durante años, Arthur había logrado ignorar aquel arreglo, pero había llegado el momento de honrar los documentos legales que lo ataban. Y sin embargo, Arthur era un hombre que exigía la verdad por encima de todo. Despreciaba las sonrisas aduladoras de la élite londinense, las reverencias ensayadas de las debutantes que solo veían su título y sus arcas. Se negaba a atar ciegamente su vida a una mujer que no conocía, criada además en una familia célebre por sus finanzas menguantes y su desesperado afán de ascender socialmente. Fue así como, en el silencio de su estudio en Londres, nació un plan audaz, casi escandaloso. En lugar de presentarse en Lenfield Park en su carruaje blasonado, escoltado por un ejército de jinetes, Arthur envió una carta anunciando que el duque de Ashbourne llegaría hacia el final de la semana. Después se despojó de sus chalecos de terciopelo, sus relojes de bolsillo de oro y su anillo de sello. Vestido con la ropa modesta y algo raída de un jornalero cualquiera, Arthur cabalgó a caballo alquilado hasta Sussex. Llegó a la entrada de servicio de la mansión Linfield, haciéndose pasar por John Mellor, un lacayo enviado con antelación desde las propiedades ducales para ayudar a un servicio doméstico agobiado, que se preparaba para la gran llegada de su amo. La transición de amo absoluto a criado servil fue brutalmente abrupta. La señora Croft, la ama de llave severa y de lengua afilada de la mansión Linfield, lo observó de arriba abajo con ojos críticos. Al considerar que sus hombros anchos y su estatura imponente eran útiles para cargar plata pesada y acarrear carbón, le entregó una casaca de librea tiesa y áspera que olía vagamente a alcanfor. Durante las primeras 24 horas, los músculos de Arthur dolieron de formas completamente nuevas. Él, un hombre acostumbrado a liderar cargas de caballería y a dictar condiciones a embajadores extranjeros, recibió la orden de pulir la barandilla de la gran escalera hasta que sus nudillos sangraron, y de subir pesados cubos de agua por 3 pisos de escaleras. Fue una educación humillante y agotadora, pero le concedió el manto perfecto de la invisibilidad. En las grandes casas de Inglaterra, los criados no eran más que parte del papel tapiz. Lo escuchaban todo, lo veían todo, y eran completamente ignorados. Fue en la tarde de su segundo día, mientras limpiaba con esmero las molduras ornamentadas de la sala familiar, cuando Arthur finalmente puso los ojos sobre su futura esposa. El ambiente en la mansión ya estaba cargado de una tensión caótica. El barón Thomas Lenfield, un hombre cuyo rostro hinchado y manos temblorosas hablaban de demasiado oporto y demasiadas deudas de juego, caminaba de un lado a otro sobre la alfombra sin descanso. Su segunda esposa, Lady Agatha, estaba sentada junto a la chimenea. Era una mujer cuyos rasgos afilados, casi de ave rapaz, solo eran igualados por su lengua mordaz, envuelta en sedas francesas costosas que contrastaban brutalmente con el yeso agrietado del techo de la mansión. A su lado, recostada, estaba su propia hija, Charlotte, una muchacha bonita pero profundamente insustancial, que pasaba las horas quejándose de la humedad del campo. Entonces la pesada puerta de roble se abrió y Beatrice Lenfield entró en la sala. Arthur se detuvo, con el paño de limpiar suspendido sobre una mesita de caoba. Beatriz no llevaba las joyas brillantes ni las finas muselinas que adornaban a su hermanastra.
En cambio, vestía un sencillo vestido de algodón gris paloma, descolorido, sin adorno alguno. Y sin embargo, la elegancia sobria de su postura dominaba la habitación entera. Tenía el cabello del color de las castañas asadas, recogido en un moño práctico, y unos ojos avellana intensos e inteligentes que parecían cargar con el peso de toda una propiedad en decadencia. Había en ella una dignidad silenciosa que, de inmediato, hizo que el pulso de Arthur se acelerara como jamás lo había hecho ninguna belleza de sociedad. «Te has tardado demasiado, Beatriz», espetó Lady Agatha, sin siquiera levantar la vista de su bordado. «La costurera llega en una hora para probarle a Charlotte sus nuevos vestidos de noche. Espero que para entonces tengas el servicio de té de plata debidamente pulido. El duque es un hombre de estándares exigentes, y no permitiré que esta casa parezca la prisión de un deudor cuando llegue». Arthur apretó los dientes, manteniendo la mirada fija en las tablas del suelo. Observó de reojo cómo Beatriz simplemente asentía, con una expresión cuidadosamente vacía. «Sí, madrastra», respondió Beatriz, con una voz baja y melodiosa que resonaba en la habitación amplia y llena de corrientes de aire. «Ya di instrucciones a las criadas de cocina, pero yo misma me encargaré de supervisarlo». «Más te vale», murmuró el barón Linfield, sirviéndose una generosa medida de brandy a pesar de lo temprano de la hora. «Ashbourne es nuestra única salvación. Si este compromiso se rompe, estaremos completamente arruinados». «Arruinados. ¿Me oyes?» «No se romperá, Thomas», dijo Lady Agatha con suavidad, sus ojos brillando con una luz calculadora y peligrosa. «Todo está firmemente controlado. El duque ha estado fuera 10 años. No sabe nada de la realidad de esta casa. Solo necesitamos mantener la ilusión unos días más». Arthur, de pie e inmóvil dentro de su tosca librea, sintió un nudo frío de sospecha apretarse en su pecho. El desprecio absoluto con que trataban a Beatriz ya era escandaloso, pero las palabras de Lady Agatha insinuaban algo mucho más siniestro que la simple crueldad familiar. Mientras Beatriz se excusaba en silencio para ir a realizar tareas que deberían haber correspondido al ama de llaves, Arthur retrocedió con cuidado fuera de la sala, fundiéndose sin ruido en las sombras del corredor. El duque de Ashbourne había venido a medir a su futura esposa, pero rápidamente se daba cuenta de que había entrado en un nido de víboras. Necesitaba saber qué ilusión trataba de sostener Lady Agatha con tanta desesperación, y estaba decidido a descubrirlo desde el punto de observación invisible que le daba el mundo de los criados. Para la noche de su tercer día en la mansión Linfield, Arthur había perfeccionado por completo el arte del servicio silencioso. Se movía por los corredores en penumbra con el sigilo de un fantasma, sus botas pesadas cambiadas por zapatos suaves de interior, la cabeza siempre inclinada. Sus deberes lo obligaban a servir en la cena familiar, lo cual le daba un acceso sin igual a las conversaciones privadas de la aristocracia. La lluvia azotaba las altas ventanas emplomadas de la mansión, sumiendo la propiedad en una oscuridad sombría y aislada. Tras la cena, el barón Linfield y Lady Agatha se retiraron al despacho privado del barón, acompañados de un invitado que había llegado bajo el manto de la tormenta, el señor Horace Pendleton. Pendleton era un abogado londinense de reputación dudosa, un hombre cuyos elegantes abrigos de terciopelo no lograban ocultar del todo su disposición aceitosa y nerviosa de estafador profesional. Instruido por el mayordomo para llevar una bandeja fresca de oporto y cigarros al despacho, Arthur se acercó a las pesadas puertas dobles. Justo cuando levantó los nudillos para llamar, la voz aguda y aterrada del barón Linfield atravesó el roble macizo, dejando a Arthur paralizado en el sitio. «Es un riesgo demasiado grande, Agatha. Si el duque descubre la verdad, no será solo la prisión de deudores para nosotros. Será la horca por fraude». La mano de Arthur cayó a un costado. Presionó la espalda contra la piedra fría del nicho junto a las puertas, conteniendo la respiración. «Cállate de una vez, Thomas. Suenas como una criada asustada», siseó Lady Agatha, su voz goteando veneno. «El señor Pendleton nos ha asegurado que los documentos son absolutamente herméticos.
En efecto, milord, llegó el tono untuoso y nasal del abogado. El contrato matrimonial redactado por el difunto duque de Ashbourne simplemente estipula una unión entre su hijo y la hija mayor de ustedes. No especifica descripciones físicas. El duque ha pasado más de una década en campañas militares y misiones diplomáticas. Jamás ha conocido a la señorita Beatriz. Pero el fideicomiso, jadeó el varón, el tintineo de un vaso delatando el deterioro de sus nervios. La madre de Beatriz dejó 80.000 libras en fideicomiso para ella al momento de su matrimonio. Un fideicomiso contra el cual he pedido prestado en exceso. Cuando los hombres del duque auditen las cuentas, no encontrarán nada fuera de lugar, interrumpió Lady Agatha con frialdad, porque la novia firmará con gusto una renuncia legal, transfiriéndonos la administración del fideicomiso y perdonando cualquier discrepancia como un gesto de devoción filial. Una renuncia que firmará la misma mañana de la boda. ¿Y cómo propones que hagamos firmar eso a Beatriz?, exigió el varón. La muchacha es terca. Sabe que he vaciado las cuentas para pagar mis deudas de juego. Nos desprecia. Se hizo un silencio helado en el despacho, roto solo por el chisporroteo del fuego en la chimenea. Arthur aguzó el oído, los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Beatriz no firmará nada, dijo finalmente Lady Agatha, su voz descendiendo a un susurro aterradoramente calmado. Porque Beatriz no será la novia. Charlotte lo será. En el corredor en sombras, el duque de Ashbourne dejó de respirar. Charlotte. Jadeó el varón. Pero el contrato. Charlotte es hija tuya. Puede pasar perfectamente por la hija mayor ante un hombre que jamás ha visto a ninguna de las dos, explicó Agatha con suavidad. Presentaremos a Charlotte ante el duque como si fuera Beatriz. Charlotte se casará con él. Charlotte asegurará su vasta fortuna para nuestra familia. Y Charlotte firmará con gusto la renuncia del señor Pendleton para proteger a su querido padre de los magistrados. ¿Y qué será de la verdadera Beatriz?, preguntó el varón, con la voz temblando entre el miedo y la complicidad cobarde. El señor Pendleton ha dispuesto que un carruaje cerrado llegue mañana por la noche, bajo el manto de la oscuridad, respondió Agatha. Se ha hecho una generosa donación al asilo de St. Jude para los dementes incurables, en Yorkshire. Beatriz siempre ha sido propensa a los ataques de melancolía, ¿no es así? Unas gotas de láudano en su té de la tarde, y dormirá plácidamente durante todo el viaje. Para cuando el duque llegue el viernes, la verdadera Beatriz estará encerrada en el norte, muerta para el mundo, y nuestra dulce Charlotte estará lista para pronunciar sus votos. Arthur sintió una oleada de furia asesina tan potente que casi lo cegó. Había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana en los campos de batalla de Europa. Pero la crueldad calculada y descarada de esta conspiración doméstica lo revolvió hasta lo más profundo. Planeaban robar su nombre, robar su fortuna, perdonar su propio robo colosal, y condenar a una mujer inocente y digna a los horrores de un manicomio del siglo XIX. Se alejó en silencio de la puerta, abandonando la bandeja de plata con el oporto sobre una mesa del pasillo. No podía entrar en esa habitación. Si lo hacía, sin duda estrangularía al varón y a su esposa traicionera con sus propias manos, arruinando cualquier posibilidad de obtener pruebas legales absolutas de sus crímenes. Necesitando aire, Arthur salió por una puerta lateral hacia el jardín cercado. La lluvia se había reducido a una llovizna miserable. Mientras caminaba por los senderos de grava tratando de calmar su ardiente furia, escuchó un suave crujido proveniente del cenador. Al acercarse con cautela, vio una figura solitaria sentada en el banco de madera, envuelta en un chal delgado. Era Beatriz. No lloraba, pero contemplaba la noche oscura y empapada de lluvia con una expresión de profunda desesperación silenciosa. Arthur dudó, luego avanzó, arrastrando deliberadamente la bota sobre la grava para no sobresaltarla. Ella se dio la vuelta rápidamente, sus ojos avellana muy abiertos, pero se relajó un poco al reconocer la tosca librea del nuevo lacayo. «John, ¿verdad?», preguntó ella suavemente.
Sí, señorita, respondió Arthur, manteniendo su voz deliberadamente ronca y grave, bajando instintivamente la mirada hacia el césped húmedo. Disculpe la intrusión. Solo vine a asegurar las puertas del jardín para la noche. No hay nada que disculpar, dijo ella con suavidad, ajustando su fino chal contra el viento cortante. Es tranquilo aquí afuera. Mucho más tranquilo que dentro de esas paredes. Arthur alzó la vista, incapaz de mantener la postura sumisa. La miró directamente a los ojos, viendo la inteligencia y el dolor oculto que su familia se empeñaba tanto en apagar. El aire de la noche es implacablemente frío, señorita Linfield, dijo Arthur, su voz deslizándose sin querer desde la cadencia tosca de un jornalero hacia el barítono suave y firme de un duque. No debería estar aquí afuera sola. Hay cosas peligrosas en la oscuridad. Beatriz ladeó la cabeza, estudiando su rostro bajo la luz de la luna, un destello de confusión cruzando sus delicadas facciones. A veces, John, susurró ella, su mirada atravesando por completo su disfraz, las cosas más peligrosas están sentadas junto al fuego de la chimenea. La luz de la luna irrumpió entre las nubes espesas, iluminando la sorprendente intensidad en los ojos del duque disfrazado. Beatriz se estremeció, aunque no sabría decir con certeza si fue por el frío húmedo o por la extraña presencia dominante de aquel nuevo lacayo. Había una gracia peligrosa en aquel hombre llamado John, un porte aristocrático que contradecía por completo su tosco abrigo de lana y su posición servil. Arthur sostuvo su mirada una fracción de segundo más de lo que correspondía a un criado, su mente recorriendo a toda velocidad las realidades tácticas de una campaña que jamás había anticipado librar en suelo inglés. Bajó la cabeza rápidamente, retirándose a su personaje ensayado antes de delatarse por completo. La mañana llegó a la mansión Linfield, pintada en tonos de engaño. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo engañosamente despejado que proyectaba sombras largas y afiladas sobre la propiedad en decadencia. Arthur, cargando carbón desde el sótano, observaba con mirada fría y analítica la energía frenética que se había apoderado de la casa. Lady Agatha estaba notablemente alegre, sus rasgos de ave rapaz tensos en una sonrisa triunfante mientras ordenaba al personal de cocina preparar una cena excepcionalmente lujosa. Charlotte estaba encerrada en la sala con la modista, siendo ajustada dentro de un vestido de exquisito encaje blanco de Bruselas, un vestido destinado a sellar un matrimonio fraudulento. Beatriz, completamente ajena a la trampa que se cerraba alrededor de su cuello, seguía con sus agotadoras tareas de siempre. Revisó las cuentas de la casa, con el ceño fruncido de angustia ante las facturas abrumadoras del carnicero, y pulió meticulosamente la plata familiar que su padre aún no había logrado empeñar. Arthur se las ingenió para organizar sus tareas de modo que permaneciera cerca de ella. Cada vez que pasaba a su lado, cargando una pesada bandeja de plata o barriendo la chimenea, notaba la dignidad silenciosa con que ella soportaba el abandono de su familia. Poseía una fuerza pura y sin pulir que Arthur descubrió que respetaba profundamente, un respeto que se transformaba rápidamente en una furia protectora feroz. Su objetivo principal era interceptar el carruaje cerrado con destino al asilo de Yorkshire. Pero la amenaza inmediata era el veneno. Sabía que Agatha planeaba drogar a Beatriz esa misma tarde. Para contrarrestarlo, Arthur necesitaba recursos. Aprovechando que la familia tomaba su comida del mediodía, se coló en el despacho del barón y forzó con destreza la cerradura del pesado escritorio de caoba. Consiguió una hoja limpia de vitela, una pluma y el propio sello de lacre del barón. En un cifrado apretado, conocido solo por sus hombres más leales, Arthur redactó un mensaje urgente para su administrador, el señor Charles Weston, que aguardaba en una posada a 10 millas de distancia con toda la comitiva del duque. Le ordenó adelantar el carruaje y a los magistrados reales hasta el perímetro de la propiedad Linfield para el atardecer del día siguiente. Presionando su pesado anillo de sello de oro, que mantenía oculto en su bota, sobre el lacre caliente, Arthur selló la trampa. Pagó a un mozo de cuadra del lugar una soberana, una suma imposiblemente grande, que aseguró que el muchacho cabalgara como si el mismísimo demonio le pisara los talones.
Al caer la tarde, la mansión se sumió en un silencio sofocado por la pesada expectación de los conspiradores. La cena fue una pantomima grotesca. El barón Thomas Lenfield bebía sin freno, las manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el tenedor. Lady Agatha mantenía un semblante agradable y escalofriante, urgiendo constantemente a Beatriz a comer. Arthur, de pie rígido junto al aparador, observaba cada movimiento con la quietud letal de un depredador. Cuando terminó la comida, Lady Agatha hizo sonar la campanilla de plata. John, ordenó suavemente, sin mirarlo. Lleva el servicio de té al salón azul, y asegúrate de usar la tetera de plata. Mi querida Beatriz se ve agotada. Necesita una infusión fuerte y reconstituyente antes de retirarse. Arthur hizo una reverencia. Enseguida, mi lady. En la cocina, la cocinera preparó la bandeja. Justo cuando se dio la vuelta para buscar las pinzas de azúcar, Lady Agatha entró apresuradamente en la habitación. Arthur, quieto e invisible en las sombras de la despensa, observó a la baronesa sacar un pequeño frasco de vidrio azul oscuro de entre los pliegues de su falda de seda. Con eficiencia práctica, lo destapó y vertió 3 pesadas gotas de láudano en la taza de porcelana que descansaba en el lado izquierdo de la bandeja. Removió rápidamente, su rostro convertido en una máscara de fría determinación, y salió de la cocina tan deprisa como había entrado. Arthur avanzó, la mandíbula tensa de rabia contenida. Levantó la pesada bandeja de plata, sintiendo el calor de la tetera a través de sus guantes toscos. Caminó por el largo corredor con la mente perfectamente clara. No permitiría que aquella infusión tóxica tocara los labios de Beatriz. Al entrar en el salón azul, Arthur encontró a Beatriz sentada junto al fuego, los hombros caídos de agotamiento. Lady Agatha y el barón observaban desde el sofá de enfrente, como buitres rodeando a un animal moribundo. «Aquí tienes tu té, Beatriz», dijo Lady Agatha, su voz goteando una falsa calidez maternal. «Bébelo todo, hija. Necesitas descansar para los días que se avecinan». Arthur se acercó. En lugar de servir primero a Lady Agatha, como dictaba el protocolo, se giró suavemente hacia Beatriz. Pero al bajar la bandeja, hizo tropezar deliberadamente su pie en el borde de la pesada alfombra persa. Con un estrépito, Arthur se tambaleó. Torció bruscamente las muñecas, enviando la taza envenenada a estrellarse contra el hogar de piedra. La porcelana se hizo añicos, y el líquido oscuro, cargado de droga, siseó furiosamente al chocar contra las brasas encendidas. «Torpe imbécil», chilló Lady Agatha, poniéndose de pie de un salto mientras el té caliente salpicaba el dobladillo de su vestido. «Mis más profundas disculpas, mi lady», tartamudeó Arthur, cayendo de rodillas y recogiendo frenéticamente los fragmentos rotos, aplastando deliberadamente los restos del té entre las cenizas. «La alfombra atrapó mi bota. Soy un idiota. De verdad». Beatriz se puso de pie, mirando el té derramado y luego al criado. Vio la manera precisa, casi calculada, con que sus manos se movían entre la porcelana rota. «Está perfectamente bien, madrastra», dijo Beatriz con suavidad. «Fue solo un accidente. De todos modos no quería el té. Si me disculpan, en verdad estoy muy cansada. Me retiraré a mis aposentos». Sin esperar permiso, Beatriz salió de la habitación. Lady Agatha fulminó a Arthur con pura ponzoña en la mirada. «Quedas despedido de esta casa», siseó. «Toma tus escasas pertenencias y vete al amanecer, o soltaré los perros sobre ti». «Sí, mi lady», murmuró Arthur, manteniendo la cabeza inclinada para ocultar la sonrisa triunfante y peligrosa que se extendía por su rostro. Arthur no fue a los aposentos de servicio. Esperó hasta que el reloj de pie del vestíbulo marcó la medianoche, señal de que la casa había caído en un sueño inquieto. Moviéndose con absoluto silencio, recorrió los corredores en tinieblas hacia la habitación de Beatriz. Sabía que el carruaje del asilo de St. Jude estaba programado para llegar a la puerta lateral a las 2 de la madrugada. Tenía muy poco tiempo.
Golpeó 3 veces, suavemente, en la puerta de Beatriz. Un momento después, se abrió una rendija. Beatriz estaba de pie, con su sencillo camisón blanco, sosteniendo una sola vela titilante. No pareció del todo sorprendida de ver al lacayo despedido en su puerta. «Pretenden llevarte lejos», susurró Arthur, abandonando por completo su acento tosco. Su voz era un barítono aristocrático, suave y firme, que hizo a Beatriz jadear y retroceder un paso. «Un carruaje del asilo de Yorkshire llega dentro de 1 hora. Tu madrastra planeaba drogar tu té para poder trasladarte mientras estuvieras inconsciente. Van a sustituirte con tu hermanastra Charlotte para casarla con el duque de Ashbourne, robar tu fideicomiso y dejarte pudrir en un manicomio». Beatriz lo miró fijamente, sus ojos avellana abiertos de par en par por el horror, la vela temblando en su mano. «¿Quién eres?», musitó, retrocediendo mientras la magnitud de la traición la golpeaba de lleno. «Tú no eres un lacayo». «Soy un hombre que desprecia a los ladrones y a los mentirosos», respondió Arthur en voz baja, entrando en la habitación y cerrando la puerta suavemente tras él. «Y soy un hombre que tiene el poder de arruinarlos por completo. Pero debes confiar en mí. Tenemos que salir de esta habitación ahora mismo. Cuando lleguen los hombres a buscarte, deben encontrar una cama vacía». Las lágrimas asomaron a los ojos de Beatriz, pero no las dejó caer. La vulnerabilidad fue reemplazada al instante por una resolución férrea que Arthur encontró profundamente admirable. «Mi padre», susurró ella, la voz quebrándose. «Él aceptó esto». «Es un cobarde», dijo Arthur sin rodeos. «No empaques nada, solo tu capa. Iremos al ala este abandonada. Nadie ha puesto un pie allí en años. Estarás a salvo hasta la mañana». 10 minutos después, las pesadas bisagras de hierro de la puerta lateral gimieron al abrirse. Desde la ventana de una sala olvidada y cubierta de polvo en el ala este, Arthur y Beatriz observaron un carruaje negro sin distintivos entrar al patio. 2 hombres corpulentos y de aspecto brutal bajaron, cargando gruesas correas de cuero. Fueron recibidos en la entrada de servicio por un nervioso varón Linfield. Arthur sintió la mano de Beatriz aferrarse con fuerza a su antebrazo en la oscuridad. Cubrió su mano con la suya, ofreciendo un voto silencioso de protección. Observaron cómo los hombres entraban a la casa, solo para salir 15 minutos después, enfrascados en una discusión furiosa y en voz baja con el varón. Agatha apareció en la puerta, el rostro pálido bajo la luna, gesticulando con violencia. El pájaro había volado. Los conspiradores estaban aterrados, pero con el duque de Ashbourne por llegar al mediodía siguiente, no tenían tiempo para lanzar una búsqueda a gran escala. Pagaron un fuerte soborno a los furiosos hombres del asilo para comprar su silencio y enviaron el carruaje de vuelta. «Creen que huiste en la noche», susurró Arthur, con una satisfacción sombría en la voz. «Agatha convencerá a tu padre de que esto juega a su favor. Simplemente le dirán al duque que caíste enferma. O quizás sigan adelante con presentar a Charlotte como Beatriz, sin preocuparse más por tu interferencia». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Beatriz, alzando la vista hacia aquel hombre alto y misterioso que acababa de salvarle la vida. «Ahora», dijo Arthur, volviéndose hacia ella, «descansas en esta habitación. Tiene un cerrojo seguro por dentro. Tengo un asunto que resolver antes de que salga el sol. Cuando el duque de Ashbourne llegue mañana, todo cambiará». Al amanecer, Arthur salió a hurtadillas de la mansión Linfield. Caminó 3 millas por el campo húmedo de Sussex hasta llegar a un cruce de caminos. Allí lo esperaba un magnífico carruaje negro adornado con el escudo dorado del ducado de Ashbourne, flanqueado por una docena de jinetes fuertemente armados en librea impecable. El señor Charles Weston descendió del carruaje, inclinándose profundamente. «Su Excelencia. Los magistrados de Londres están apostados en la posada del pueblo, esperando su señal. Sir William Haversham me asegura que las órdenes de arresto por fraude e intento de reclusión ilegal están completamente redactadas.
Excelente, murmuró Arthur, despojándose del hediondo abrigo de librea tosca y arrojándolo a la zanja. Subió al lujoso interior de terciopelo de su carruaje, donde su ayuda de cámara había preparado su atuendo formal. Arthur se lavó el rostro con agua tibia de una jofaina de plata, afeitándose los 3 días de barba áspera de su mandíbula. Se vistió con prendas dignas de su inmensa posición, un abrigo entallado de lana azul medianoche, una corbata de lino impecable, atada con precisión matemática, un chaleco de brocado plateado, y botas hessianas relucientes. Finalmente, deslizó el pesado anillo de sello de oro, con el escudo de Ashbourne, en su dedo. La transformación fue absoluta. Ion, el lacayo sumiso, había muerto. Arthur Cavendish, el formidable e implacable duque de Ashbourne, había regresado a reclamar lo que le pertenecía. Mientras el sol ascendía, bañando de luz dorada la campiña inglesa, la magnífica procesión emprendió su marcha hacia la mansión Linfield. Dentro de la gran casa, Lady Agatha y el barón Thomas ultimaban frenéticamente los detalles de su obra maestra del engaño, completamente ajenos a que el arquitecto de su propia destrucción cabalgaba directo hacia su puerta principal. La trampa que habían tendido para una mujer inocente estaba a punto de cerrarse violentamente sobre sus propios cuellos. El polvo se elevaba en grandes nubes doradas a lo largo del sinuoso camino de grava de la mansión Linfield, anunciando una llegada que sacudió los cimientos mismos de la propiedad. Al frente de la magnífica procesión iba un tiro de 4 caballos hannoverianos negros idénticos, tirando de un imponente carruaje adornado con el majestuoso escudo dorado del ducado de Ashbourne. Detrás cabalgaban 12 jinetes fuertemente armados, en uniformes impecables de azul y plata. Dentro de la mansión, el pánico y el triunfo libraban una guerra frenética. El barón Thomas Lenfield esperaba junto a la entrada principal, sudando copiosamente dentro de su mejor abrigo de terciopelo, ligeramente apolillado, mientras Lady Agatha pellizcaba las mejillas de Charlotte para darles un rubor inocente y saludable. Charlotte, embutida en el impresionante y carísimo vestido de encaje de Bruselas destinado a su hermanastra, ensayaba su reverencia más recatada. Los lacayos abrieron de par en par las pesadas puertas de roble. Arthur Cavendish descendió del carruaje. Era la imagen absoluta del poder aristocrático, irradiando una autoridad fría e intocable que instantáneamente hizo caer de rodillas, temblando, al barón. El personal de la casa se alineó en el vestíbulo, inclinando profundamente la cabeza, sin sospechar en absoluto que aquel señor aterrador era el mismísimo hombre que apenas ayer había estado cargando su carbón. Su excelencia, tartamudeó el barón Linfield, inclinándose tan bajo que su nariz casi rozó el suelo de mármol. Bienvenido a la mansión Linfield. Estamos absolutamente honrados por su magnífica presencia. Arthur no sonrió. Su mirada penetrante recorrió el vestíbulo, deteniéndose una fracción de segundo en el mismo punto exacto donde le habían ordenado fregar las tablas del suelo. Levántese, barón, ordenó Arthur, su voz resonando en el techo abovedado. He viajado una gran distancia para conocer a mi novia. Confío en que se encuentre bien. Lady Agatha dio un paso adelante, sus rasgos de ave rapaz estirados en una sonrisa brillante y depredadora. Está rebosante de alegría, su excelencia. Permítame presentarle a mi hija mayor, Beatriz. Empujó a Charlotte hacia adelante. La joven cayó en una profunda reverencia, aleteando las pestañas. Es un honor, su excelencia. He soñado con este día. Arthur bajó la mirada hacia la muchacha insustancial, cubierta de polvos. La audacia absoluta de la mentira era asombrosa. Beatriz, murmuró, saboreando el nombre en sus labios. Luce notablemente distinta a como la imaginaba. Me dijeron que poseía una naturaleza callada y estoica. Y sin embargo parece extraordinariamente vivaz. El amor le ha traído color a las mejillas, su excelencia, intervino Agatha con suavidad, guiándolos hacia la gran sala. Tenemos preparado un pequeño refrigerio, y el señor Horace Pendleton, nuestro fiel abogado de familia, está aquí para finalizar los pequeños detalles legales del acuerdo matrimonial.
Arthur lo siguió hacia la sala, indicando en secreto a su administrador, el señor Beston, que esperara junto a las puertas. Dentro, el señor Pendleton estaba de pie junto al escritorio de caoba, una serie de gruesos documentos de pergamino dispuestos junto a un tintero. El aceitoso abogado se inclinó profundamente. Su excelencia, una ocasión trascendental, adujo Pendleton con voz melosa. Antes de que se celebre la dichosa ceremonia, la señorita Beatriz solo necesita firmar esta renuncia estándar, transfiriendo la administración de su fideicomiso materno a las capaces manos de sus amorosos padres. Para aliviar sus propias cargas administrativas, por supuesto. Arthur se acercó al escritorio, tomando el documento. Sus ojos recorrieron la jerga legal, confirmando exactamente lo que había escuchado mientras sostenía una bandeja de oporto. Era un instrumento de fraude descarado y perfectamente ejecutado. Miró a Charlotte, que se movía nerviosa junto al tintero. ¿Estás absolutamente segura de querer firmar esto, Beatriz?, preguntó Arthur, con un tono mortalmente sereno. Renunciar a 80.000 libras. Oh, sí, Su Excelencia, trinó Charlotte, tomando la pluma. Mi padre sabe lo que es mejor. En el momento en que ella mojaba la pluma en el tintero, la mano de Arthur salió disparada, sujetando su muñeca con velocidad aterradora. Charlotte jadeó, dejando caer la pluma. Creo que no, dijo Arthur suavemente. La soltó y se volvió para encarar al barón y a Lady Agatha, los ojos ardiendo con un fuego helado. Me resulta fascinante, varón, que intentara usted cometer alta traición contra un duque del reino a plena luz del día. ¿De verdad creyó que yo era un idiota? El color se drenó del rostro de Thomas Lenfield. Su Excelencia, no comprendo. Permítame aclararlo, espetó Arthur. Alzó la mano. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. El señor Beston entró, acompañado de un caballero severo e imponente, vestido con las pesadas togas de un magistrado real, flanqueado por 4 agentes armados de Bow Street. Permítanme presentar a Sir Richard Ford, magistrado en jefe de la oficina pública de Bow Street, anunció Arthur. El peso histórico de aquel nombre hizo que el señor Pendleton dejara caer su maletín de cuero, presa del terror puro. Ha viajado desde Londres por invitación expresa mía, para presenciar un delito castigado con la horca. Órdenes de arresto. Esto es un ultraje. Gritó Lady Agatha, su fachada compuesta rompiéndose en una máscara de pánico repugnante. ¿Bajo qué motivos? No hemos hecho nada. Arthur se acercó a la baronesa, cerrando la distancia hasta erguirse imponente sobre ella. La miró desde arriba, a sus ojos aterrados, y en un instante deslumbrante, se despojó de la refinada dicción de un duque. Bajó ligeramente la postura, suavizó sus pasos, y habló con la voz baja, tosca e inconfundible de un criado común. El aire de la noche es implacablemente frío, mi lady, susurró Arthur con aspereza. Y hay cosas peligrosas en la oscuridad. Creyó que una taza rota ocultaría su veneno. Lady Agatha retrocedió tambaleándose, como si un rayo la hubiera golpeado. Un sonido espantoso escapó de su garganta. Miró los hombros anchos del duque, su estatura, el ángulo afilado de su mandíbula, y finalmente vio al fantasma del lacayo al que había amenazado con soltarle los perros. John, susurró el varón, las rodillas cediéndole finalmente mientras se derrumbaba sobre la alfombra, sollozando sin control. Dios misericordioso. Era John. Fraude, intento de robo de una fortuna aristocrática, e intento de reclusión ilegal de la verdadera Beatrice Lenfield, ladró Sir Richard Ford, indicando a los agentes. Asegúrenlos. Estalló el caos. Charlotte gritó. Pendleton intentó lanzarse por una ventana lateral, solo para ser arrastrado de vuelta por un corpulento oficial. Y Agatha permaneció congelada en un shock catatónico mientras le cerraban pesados grilletes de hierro en las muñecas. En medio de los gritos y el forcejeo, la puerta lateral de la sala se abrió silenciosamente. Beatriz entró en la habitación. Aún vestía su descolorido vestido de algodón gris paloma,
el cabello recogido en su moño sencillo. Y sin embargo, mientras pasaba junto a su hermanastra en llanto y sus padres traicioneros, se veía más como una duquesa que cualquier mujer envuelta en diamantes. Arthur se volvió hacia ella, la ira helada derritiéndose de sus ojos, reemplazada por una calidez profunda y reverente. Cruzó la habitación, ignorando el caos aristocrático que se desataba a su alrededor, y se detuvo frente a ella. Su excelencia, dijo Beatriz suavemente, una tenue sonrisa cómplice tocando sus labios. Veo que encontró un abrigo que le sienta mejor que la librea. Le falta cierto encanto rústico, respondió Arthur, extendiendo la mano para tomarla de ella con suavidad. Se inclinó profundamente, posando un beso sobre sus nudillos. No como un superior, sino como un igual. Beatriz Linfield, llegué a esta casa disfrazado de sirviente para encontrar la verdad. Encontré algo mucho más valioso. Mi carruaje espera para llevarla a Londres, a la propiedad de mi tía, donde estará a salvo, honrada y cortejada como es debido, como siempre mereció. Beatriz miró a los conspiradores arruinados, siendo arrastrados fuera de la sala, y luego alzó la vista hacia los ojos de aquel hombre que lo había arriesgado todo por salvarla en la oscuridad. Me gustaría eso, y mucho, John, susurró. El verdadero amor a menudo llega con los disfraces más inesperados, derribando los muros del engaño. Si te cautivó el triunfo de Arthur y Beatriz sobre la codicia y la traición, dale like a este video. Comparte esta emocionante historia de romance histórico con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas increíbles e historias reales inolvidables. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del duque encubierto? Cuéntanos en los comentarios.